Pero quédense conmigo hoy visitando el Raval, aquí en el centro de Barcelona. Sí, te voy a enseñar el Raval de día, muy tranquilo, muy soleado, calmado, y te voy a enseñar el Raval de noche. Hoy, por ejemplo, no es un fin de semana, es un miércoles, un día supuestamente tranquilo en cualquier parte del mundo. Quédate conmigo, te voy a enseñar el Raval de noche. Y aquí estoy en una de las zonas más controversiales de Barcelona y es el Raval, el famoso Raval. Es un lugar donde todo el mundo quisiera visitar, pero no quisiera entrar de noche, debido a lo inestable y lo poco bonito que es de noche. Es un barrio, es uno de los más antiguos que tiene Barcelona y poco a poco se ha ido un poco que discriminando, y entonces, aunque tiene una cultura muy rica y tiene una historia muy intrínseca, pero sobre todo hay mucha migración, ¿no? Una gran parte de la migración que viene de Marruecos, de Pakistán y de otros países del Oriente viven aquí, en estos asentamientos, en estos lugares, que son más bien como calles pequeñas, como pasajes, ¿no? Donde colindan, muy pegaditas una habitación con la otra, apartamentos con otros. Y aquí precisamente era donde yo debía venir a vivir cuando me mudé a Barcelona, ¿no? Después de salir de Airbnb, yo debía venir a un apartamento aquí, en esta misma cuadra. Les voy a enseñar. Decidí no venir porque una cosa es de día y otra cosa es de noche. De noche se integran aquí o se aglomeran aquí, sobre todo las personas muy de poca cultura, personas que no están integradas a la sociedad, sobre todo jóvenes. No son bandidos, pero no tienen una buena imagen, ¿entiendes? Y entonces realmente te puedes encontrar personas tomando, narcotizándose, tomando bebidas alcohólicas, fumando marihuana, puedes encontrar cualquier cosa. Y yo, al tener una familia, una niña pequeña, desistimos la idea de estar aquí. Y nada, te voy a enseñar, sigan conmigo, te voy a enseñar cómo es el Raval, aquí en Latins al Éxito. Pero es un barrio que deberías venir. Es interesante, deberías conocerlo también porque es parte también de la cultura de Cataluña. Y entonces, si Cataluña es Cataluña, también el Raval es el Raval. Yo, en lo personal, ahora de día es totalmente distinto y por lo tanto no es la imagen que podría tener de noche. Pero igual te voy a enseñar sus calles, sus casas, la gente, la cultura y algunas cosas que hacían conmigo, Latinos al Éxito, un día aquí en el Raval. Que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribir. Y esta, en lo personal, es San Clement. Es una calle también pequeña, se caracteriza por ser pasaje donde no tienen acera, entonces los carros no pueden parar, porque si para no pasa otro carro, solamente puedes bajar a desmontar algo e irte rápido. Son calles muy estrechas, muy antiguas. Recordemos que el Raval es uno de los barrios más antiguos que tiene Barcelona. De hecho, uno de los barrios más ricos en cultura, más ricos en diversidad arquitectónica, más ricos en también personalidades de la alta cultura que surgieron de estos barrios. Y poco a poco se fue degradando, poco a poco se fue concentrando toda la parte antisocial de la sociedad en esta comarca. Y entonces esto es el Raval, en la parte más interesante. Si quieres conocer Barcelona, primero comienza por el Raval. No veas los edificios altos, no veas solamente la parte turística de Barceloneta, ve el Raval, que es la parte más catalana, la parte más intrínseca que tiene una sociedad que está siendo exhibida ahora por el turismo a raíz de las Olimpiadas de 1992. Tuvo el boom de Barcelona, la expansión de la playa, la creación de la Barceloneta ya no como un pueblo pesquero, sino como un pueblo, como una zona turística playera. Y entonces, bueno, fue creciendo la gastronomía, fue creciendo todas las atracciones turísticas, pero la insalubridad que existe
en esta parte de la sociedad, en esta parte de la ciudad, pero también es Cataluña, también es Raval. Entonces nada, yo te invito, si tienes tiempo, ven un día a caminar el Raval de día. De noche es un poco más inseguro, si puedes encontrarte de noche personas que te puedan asaltar, que puedan, porque sobre todo hay muchos pisos, narcopisos como le llaman aquí, que son pisos que son abandonados y son ocupados por los por la mafia, por las personas que de manera indiscriminada, venden otros vicios que son ilegales. Y entonces también puedes encontrarte lugares que se prestan para la prostitución. De noche es otro mundo. Yo te aconsejo, si quieres conocer un poco más de la historia catalana, como país, como ciudad interesante que es Barcelona, tienes que comenzar por el Raval. No vayas solamente a un lugar turístico, ve también a Raval. Y entonces nada, te voy a enseñar un poquitico más. Lo interesante es que si caminas 4 cuadras para allá, es el lugar donde más personas confluyen y donde más transeúntes hay, que es las Ramblas, las famosas Ramblas, que en uno de mis videos aparecía qué es lo que eran las Ramblas. Pero si te vas a aventar un poco más en el centro de la ciudad, si estamos hablando 4 cuadras, 5 manzanas, un poquitico alejado de esa Rambla, ya empieza a verse todo negro, todo putre, todo muy falta de higiene. Y entonces ahí te das cuenta que es como un sector de la ciudad donde no les interesó o donde no existe esa gran urbanización, esa modernización, aunque mantiene muchas cosas lindas, muchas cosas interesantes, mucha cultura, mucho valor patrimonial. Son edificios muy antiguos. De hecho, los apartamentos, los edificios del Raval son tan antiguos que apenas tienen ventanas, los cuartos son muy pequeños. Existe una estrechez muy grande, es decir, los pasillos comunes, las áreas comunes para poder subir a los apartamentos son tan pequeños y tan estrechos que una persona grande debía bajar la cabeza, porque si no choca con los arquitrabes. Entonces nada, esto es el Raval, sigan conmigo. Aquí estamos recorriendo todos los pasajes, carrer, aquí estoy en Reina Amalia. Realmente al turista de día le es muy atractivo, muy interesante poder caminar estas calles, pero no es para nada interesante de noche, porque de noche cambia totalmente la óptica, cambia totalmente la imagen, y todas las personas que ahora mismo están en las calles salen a hacer sus fechorías, a tomar, a delinquir, a gritar, a fumar, a bailar, a ser alegre, pero no todo el mundo es tan alegre, también los peligrosos, ¿no? Pero bueno, quería compartir con usted también esta otra parte de Barcelona, y no todo es el turismo, y ahí es donde yo quiero también enfatizar que como todas las ciudades, como Cuba, como en Alemania, como en todos los países donde he estado, también existe una parte oculta que no se exhibe en la revista, en las grandes portadas, y en este caso ese barrio, hay otros más, ¿no? Están las minas, están otros barrios, es el Raval. Entonces nada, hoy por hoy estuviera viviendo yo aquí en el Raval, decidimos de manera muy inteligente y muy valiente, porque en ese momento que decidimos no venir para este barrio, nos quedamos sin ninguna posibilidad de irnos a otro apartamento, y fue donde apareció la oportunidad de irnos a Vilanova y la Geltrú, que queda a 50 kilómetros de Barcelona, aunque es más económico, mucho más bonito, mucho más sano. Realmente eliminaba cualquier riesgo de poder pasar cualquier cosa, ¿entiendes? Es decir, de poder presentar cualquier peligro que pudiera acontecer para nuestra familia. Porque yo, por ejemplo, en lo personal no tengo ni miedo, es decir, yo temor no tengo nada. Lo único que podría tener temor es que a mi niña, un día que viniera de la escuela, estuviera viniéndose 4 borrachos pinchándose las venas, o tomando, o gritando malas palabras, o palabras obscenas. Entonces ese riesgo, ¿para qué tomarlo si lo puedes evitar? Entonces nada, seguimos conmigo, aquí, un día en el Raval, en Barcelona. Bueno, aquí por lo menos en esta calle tenemos acera, así que somos privilegiados. La historia de Raval, un poquito de historia, es muy interesante. Siempre fue concebido el Raval, eran antiguamente plantaciones muy grandes, cultivos muy grandes en la periferia de la parte urbanística de la ciudad. Y después siempre se concibió el Raval como un lugar donde pudiera un poco que alejarse de todos aquellos vicios, aquellos negocios que no eran placenteros, que no eran agradables y eran un poco molestos para las partes urbanísticas. Y por eso siempre se dejó para último el Raval. Después se fue asentando y se hicieron viviendas, ¿no? Y se fueron urbanizando, pero sobre todo para las personas con menos poder adquisitivo, como eran en este caso los migrantes, los trabajadores ilegales, las personas que no tenían una buena posición social por sus estudios y demás. Entonces siempre fue Raval un barrio de personas que no tenían muy buen estado social. Y bueno, hoy por hoy sigue siendo ahora un barrio muy mezclado, con mucha cultura, sobre todo muchas personas de todo tipo. Lo mismo bien turismo, que vienen catalanes de los propios España, o si no, migrantes que viven aquí. Pero sobre todo
más del 50% de las personas que viven aquí son migrantes, de los que muchos de ellos no tienen también poder adquisitivo y por eso se manifiesta, ¿no? Se manifiesta en el comportamiento cívico de las personas, ¿no? Hablan de Salta, tienen su propia cultura, no hay una decencia en cuanto a la parte de sanidad, ¿no? De verter los desechos y esas cosas y lo vas viendo en las calles. Y sobre todo en el poder adquisitivo para poder reparar las casas, ¿sí? Todo aquí parte de un permiso de ayuntamiento y sobre todo por el diseño arquitectónico no se puede hacer modificaciones sin estar previamente aprobado, ¿no? por la oficina del historiador, por la oficina que tiene que ver con los planos urbanísticos de la ciudad y sobre todo no existe tampoco el financiamiento para poder reparar todas las casas por dentro y por fuera y por eso entonces vamos a ver siempre que Raval dista mucho en cuanto a su visión estética, ¿no? Su parte externa dista mucho a otras ciudades, otros barrios que tiene Barcelona. Lo interesante es que no había ningún amigo que me dijera cuando le decía, Rayel, ¿y qué vas a hacer cuando te vayas del Airbnb? ¿Hacia dónde vas? No, ya tengo todo previsto, tengo ya el apartamento donde voy a estar, que es en el Raval. Ningún amigo mío de los que viven aquí, incluso cubanos, dominicanos, me decía, Rayel, no. Pero ¿cómo que no, caballero? Yo vengo de Cuba, pero Cuba también tiene varios malos. No voy a Raval. Y yo nunca había entrado a Raval, solamente entré a Raval el día que me voy a mudar. Fue una experiencia inolvidable, es algo inaudito. Imaginémonos entrando a la casa, al edificio donde supuestamente iba a vivir, fumando marihuana con un speaker, con una bocina. Bienvenido, hermano, ¿dónde tú eres? Cuba, pero con una euforia y una alegría. Decir, son peores que yo. Y luego, todos me decían, si vas a ir a Rabat de noche, tienes que llevar las cosas bien amarradas, bien aguantadas, porque pueden asaltarte, sobre todo las personas cuando están narcotizadas o alcoholizadas, ¿no? Pueden ser un poco peligrosas. Y yo entendía eso y realmente cambia completamente todo, la visión y la imagen de la ciudad desde que entras a este barrio de Rabat. Pero no todo es malo, no todo es malo. Mira, te voy a enseñar las cosas buenas. De todas partes, Barcelona, te estás equivocando. No puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Es decir, todo lo que vemos aquí está completamente devaluado, es decir, está mucho más económico que en cualquier parte de la ciudad de Barcelona. Y esas son las cosas que tienen Raval, todo es mucho más económico. Al adquirir personas de menor poder adquisitivo, entonces obviamente los precios bajan a como realmente deben estar. Porque esas personas que venden la empanada aquí, le cuesta la materia prima igualita que le cuesta a una persona que la vende en el Clot o la venden en Barceloneta o la venden en Plaza Vieja, donde quiera que la vendan, vale igual. Al final es un poco más turístico y las personas que viven entonces tienen un mayor poder adquisitivo y por eso entonces los precios son, estamos hablando que una empanada, simplemente una empanada que te cuesta 1,20 y normalmente el precio porque yo he pagado las empanadas puede ser hasta 3 euros, hasta 2,90, 2,80, entonces ¿qué pasa? Por lo tanto, esas son las cosas buenas de vivir aquí, que un corte de pelo en 6 euros, créanme, corte de pelo cuadro 12 euros, 14 euros. Entonces, todas esas cosas también equiparan, balancean un poco la oportunidad de vivir en un barrio como este. Por un lado, puedes sentir cierta inseguridad, estás consciente de que no existe una higienización tan notable como en otra parte de la ciudad, pero por otra parte puedes adquirir productos a precios mucho más económicos y también de calidad. Siempre cosas buenas de Rabat. La gente me dice, oye, cuidado cuando sientas una patineta venir, una carriola eléctrica, hay que hay una carriola eléctrica atrás de mí, me miro para atrás, no sé, tengo mi cámara aquí, no, pero no pasa nada. Realmente las personas que asaltan, me imagino que sean en la noche y sobre todo personas que tienen un trago, que tienen tal vez se ve que no están completamente en sus cabales y entonces puede ser que tengan el riesgo de que alguien los asalte o lo que sea. Pero no siento ese peligro latente, realmente de día. Quédate conmigo, te voy a enseñar de noche. Y ojo, otra cosa importante en estos lugares es que el alquiler es mucho más barato, ¿no? Al existir tanta migración aquí y tantas personas que no tienen
ese estatus social que justifique un precio alto en los alquileres, entonces los alquileres bajan completamente y realmente te puedes encontrar apartamentos aquí por 800, 600 euros en el centro de Barcelona. Sí, porque el barrio de Raval es considerado un barrio súper importante que está enclavado en el medio de Barcelona, ¿sí? No es que estamos hablando de la periferia de Barcelona. Sin embargo, es una ciudad, es un barrio que no ha tenido el boom turístico que tiene solamente en la periferia. Cuando te adentras en el barrio, realmente turismo no hay. Solamente caminan de día y ya. Aparte no hay negocios turísticos. Solamente existen los negocios que son para los propios lugareños de aquí, ¿entiendes? Lugareños, que son los que visitan esos lugares, sobre todo son negocios de pakistaníes, negocios sirios, negocios turcos, cosas así. Y bueno, el turismo que viene aquí generalmente son estudiantes que vienen a hacer su universidad y tienen que coger esos alquileres baratos. Pero el alquiler que yo iba a coger era un alquiler súper bueno con un precio no barato, porque tenía todo adentro y una gran terraza. A mí lo que me paró el haber venido para acá a vivir era simplemente el lugar donde estaba enclavado ese apartamento, que era este famoso Raval. Sigan conmigo. ¿Sabías que Raval es uno de los lugares, los primeros lugares del mundo con mayor densidad poblacional? Es este. Es decir, cuando se calcula la cantidad de personas que confluyen, que conviven en un metro cuadrado, te das cuenta que Raval aparece en la lista como uno de los más sobrepoblados. Y este es Raval. El 51% de las personas que viven en Raval son migrantes, ¿no? Inmigrantes, y el otro 49% entonces son autóctonos de aquí de Cataluña. Entonces es muy interesante. Aquí está el famoso gato viejo, Cedible, que el barrio Raval, el apartamento del cual yo desistí de ir a vivir, queda solamente a 3 cuadras para allá. Y este es el gato botero. Es una obra, una escultura muy famosa y fue donada a Barcelona por Fernando Botero, un artista colombiano muy famoso también, en 1987, y es referencia desde el punto de vista nacional porque es muy visitado por mucho turismo. ¿Y cómo es posible que aquí en Raval, uno de los lugares tan autóctonos que tiene Barcelona, sea uno de los barrios más insalubres y más discriminados y con mayor nivel de delincuencia y de hechos delictivos? Entonces es algo que no funciona, no se han hecho, se ve que hay una historia muy grande y mucho esfuerzo por los ayuntamientos, por la alcaldía, por las fuerzas de represión y fuerzas de orden público por tratar de equiparar y llevar a normalidad este barrio, pero aún así siguen existiendo narcopisos, siguen existiendo hechos delictivos, siguen existiendo prostitución, sigue existiendo narcotismo. Y entonces nada, sigan conmigo, Latinos al éxito. Esto es un día en el Raval, caminando por las partes más intrínsecas de aquí, de Barcelona. También me consta, ¿no? Y lo he podido corroborar, existen muchas casas del infante, son casas para los jóvenes, ¿no? Los cuales aún no están integrados y son vulnerables, ¿no? al desarrollo cívico y a la falta de integración de su familia, y entonces los agrupan y crean talleres, eventos, ¿no? Crean juegos didácticos, también juegos educativos donde vayan poco a poco integrando la sociedad. Y entonces sí, el trabajo gubernamental, el fomento que desarrolla el Estado en estos distintos barrios también es importante y no se puede dejar de mencionar. Y esos jóvenes entonces que aún no han ido a la escuela o dejaron la escuela por problemas familiares o problemas de falta de interés en ellos, tratan entonces una vez más integrarlos con proyectos sociales. Vivir en un barrio tan multicultural es que puedes probar cualquier tipo de comida. Si tienes hambre, lo mismo puedes comerte una comida hindú que una comida, qué sé yo, latina. Y entonces eso hace un poco más rica, ¿no? La diversidad. Y sobre todo, lo positivo que veo en estos barrios, independientemente de la inseguridad que pueda existir, que no es tan insegura, simplemente es un problema de suerte, es si no existe xenofobia. Aquí xenofobia no puede existir ninguna porque todos son inmigrantes. Entonces, cuando el 51% de un barrio son inmigrantes, tú podrás entender de que la xenofobia es cero. Sin embargo, si te vas un poco más para allá, yo no lo he percibido, pero me han dicho que existe. Existe un poco del odio al extranjero, porque lo entienden como si fuera un intruso, como un colonizador que está invadiendo su privacidad y su disciplina. Y eso ocurre un poco aquí en Barcelona, porque recordemos que Barcelona es un lugar muy turístico. Y sobre todo los catalanes, ¿no? Las personas que son autóctonas de este país ya se sienten un poco aborrecidas por el precio que han cogido el alquiler, el precio que ha cogido la vida, por el incremento de la especulación, la inflación y todo lo que genera un ascenso al turismo. Y si el turismo sube, todo el precio y el nivel de vida obviamente suben, y eso ha tenido que hacer que desplazarse todos los
catalanes de aquí de Cataluña han tenido que desplazarse ya a zonas menos urbanas, un poco en fomento, para poder dejar entonces su propio alquiler y poder alquilar al sector turístico. Entonces nada, son cosas interesantes, sí. Hay cosas buenas en estos barrios, y aquí sobre todo se engendra mucha vivencia, mucha cultura y sobre todo muchas historias. Simplemente tienes que saber desde qué perfil lo ves. Sigan conmigo, Latinos al Éxito. Esto es un día en el Raval, aquí en Barcelona. Al final compré una empanadita, vamos a ver cómo sabe, por €1. Imaginémonos que esta empanada mínimo cuesta $2.50. Rica, para el precio, la diferente precio, está buena. Nada, muy rica. Estas son las cosas buenas de Raval, sigan conmigo. Creo que ya sé a qué me voy a dedicar. Si yo cojo esta empanada, la compro en €1 y la vendo en mi barrio por $2.50, me estoy quedando unos 50. Es decir, ¿qué clase de rentabilidad? Es un 100% más. Sí, cuidado que las cosas de Raval saben muy ricas, no tiene nada que envidiarle a una empanada de cualquier otro lugar y vale €1. Llegamos ya a la parte de la civilización, atravesamos ya todo el Raval y estamos aquí en el Raval, pero en la Gran Rambla, donde ya hay negocios de lujos, hoteles de 5 estrellas, hay mucha dependencia, muchos establecimientos donde ya cambia la cara incluso de las personas. Sigan conmigo, si te ha gustado mi canal, comparte este video, así ayudarás a que el canal vaya incluso desarrollándose. Dale like, suscríbete, ahí abajo sabes cómo hacerlo, y sobre todo compártelo con otras personas que quieran también conocer un poco de esta hermosa y maravillosa vida aquí en Barcelona, sobre todo en aquellos lugares donde no aparece en ningún lugar, que es Raval.